Hola mis queridos estudiantes y padres de familia. El día de hoy vamos a ver la unidad número 1 de Lengua y Literatura para cuarto grado. Si ustedes no tienen su texto a la mano, les indico que por favor se dirijan hacia su navegador y coloquen lo siguiente: recursos 2.educación.gov.es. Nos aparecerá lo siguiente y nos dirigimos hacia la parte de abajo y daremos clic en la opción que dice textos escolares digitales. Esperemos a que cargue y nos dirigimos hasta donde indica cuarto grado y elegimos la opción que dice cuarto EGB, Lengua, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, que aquí se encuentran las unidades número 1 de estas materias. Una vez que cargue nos aparecerá lo siguiente. Aquí se encuentra el texto con el que vamos a trabajar en esta unidad. Nos dirigimos hacia la unidad número 1 de Lengua y Literatura. El objetivo de ver esta unidad es para comprender que a la lengua escrita se usa con diversas intenciones, según los contextos y las situaciones comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. Ese es el objetivo que vamos a desarrollar en esta unidad. El primer tema es el siguiente: ¿para qué leemos? Observo detenidamente y comento con mis familiares lo que sucede en cada escena. Aquí podemos ver que el niño se encuentra eligiendo en el menú uno de los platos o lo que va a consumir. Aquí podemos ver que este niño le está escribiendo una carta a su mamá. Y aquí podemos observar que esta señora se encuentra visualizando un mapa para dirigirse hacia algún lugar en específico. Segundo, observo las imágenes y contesto las preguntas. ¿Qué lee el niño? Bueno, el niño está leyendo un menú. ¿Para qué y por qué lo lee? Lo está leyendo para poder elegir lo que él va a consumir. He leído este tipo de textos ¿cuándo? Bueno, hemos leído este tipo de textos cuando hemos ido a algún restaurante, algún lugar donde vendan comidas rápidas y así lo hemos nosotros elegido lo que vamos a consumir porque nos muestran múltiples opciones. ¿Qué lee la joven? La joven está leyendo un mapa. ¿Para qué y por qué lee? Para saber cómo llegar a un lugar determinado. He leído este tipo de textos ¿cuándo? Nosotros hemos leído este tipo de textos cuando nos hemos dirigido hacia algún lugar que no conocemos del todo. Por ejemplo, puede ser a un lugar fuera de nuestra ciudad de residencia. Entonces queremos llegar a un espacio en específico, a algún lugar, entonces nos dirigimos con esos mapas. ¿Qué escribe el niño? El niño estaba escribiendo una carta. ¿Para qué y por qué escribe? Le estaba escribiendo a su mamá para expresar el cariño que siente por ella, agradecerle de algo o simplemente porque él se encontrara un poco lejos de ella. He escrito este tipo de textos ¿cuándo? Este tipo de texto lo hemos escrito cuando queremos expresar algún afecto, cariño hacia nuestros familiares, amigos o personas que consideremos mucho. Vamos a desarrollar otra actividad. Leo los siguientes textos e identifico la intención que tienen. Bueno, aquí podemos ver que este texto tiene la intención de informarnos acerca de los animales que habitan en Galápagos y este de aquí para informarnos acerca de los lugares turísticos. Glosario, persuadir. Inducir a alguien con razones para hacer algo. Expresar, manifestar sentimientos e ideas sobre algo o alguien.
Por ejemplo, expresar nuestro cariño, nuestro afecto, por eso indicaba allí sentimientos, ideas, expresar las ideas que tenemos sobre algo nuevo, novedoso. En cambio, informar es ampliar o precisar los conocimientos que posean sobre un determinado tema. Por ejemplo, queremos informarnos acerca de una noticia o cuáles son los animales que habitan en las Islas Galápagos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos informarnos, ampliar lo que ya conocemos. Aquí nos tenemos un pequeño video donde indica lo siguiente. Observo ejemplos de diferentes tipos de textos persuasivos. En este enlace ustedes se podrán visualizar cuáles son los textos persuasivos, tipos y ejemplos. Este link se los pueden encontrar, se los voy a dejar para que lo puedan visualizar desde YouTube. Se encuentra aquí en la página número 14. El tema que vamos a ver a continuación es Aprendo a usar las palabras correctas. El objetivo es el siguiente: participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y escolar, con capacidad para escuchar, mantener el tema de diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio. Observo las escenas, las relaciono para construir una historia, la narro con mis familiares. Aquí podemos ver que la niña está jugando con su pelota y por accidente pateó muy fuerte y rompió la ventana de uno de sus vecinos. Ella toca el timbre y va a indicarle de que fue algo que no se lo esperaba, no quería hacerlo, y explicarle los motivos por los cuales él puede entender la situación. ¿Quieres saber cómo solucionó la niña el problema? Vamos a ver a continuación. Marco con una X las expresiones o palabras claves que creo que utilizó la niña para solucionar el problema. Bueno, podemos estar en el lugar de la niña. Por eso vamos a marcar las expresiones o las palabras que podría haber utilizado la niña para solucionar este inconveniente. Podría indicarle: no fue mi intención. Buenos días, porque uno primero es necesario para comunicarse con una persona el saludo. Decirle disculpe, pedir disculpas por lo que se ha cometido. No podemos decirle yo no lo hice, porque en realidad sí pasó y eso sería una mentira. Podría también decirle: perdón, no fue mi culpa. No fue mi culpa hacerlo. Pero con estas tres podríamos decir que la niña son las expresiones más claves que utilizó para solucionar el problema. No fue mi intención, buenos días, disculpe, son las que utilizamos para poder comunicarnos con alguien, en este caso para pedirle una disculpa. Bueno, vamos a contestar estas preguntas. Estas preguntas ustedes las pueden contestar con sus familiares. ¿Hizo bien la niña en asumir su responsabilidad? Pues sí, nosotros si cometemos algún error o realizamos algo que no lo quisimos realizar, entonces fue algo que ocurrió sin imaginarlo, entonces nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad porque es un acto que hemos cometido. Con intención o sin, si estamos causando algún problema, debemos asumir nuestra responsabilidad. Debemos informar de lo sucedido con toda la verdad y sinceridad. ¿Qué otra opción tuvo? ¿Por qué creen que no la tomó? Otra opción que hubiese tenido era el de marcharse sin dar explicación alguna, pero no lo hizo porque la niña fue responsable, pensó bien las cosas y realizó de forma correcta el asumir lo que cometió. ¿Qué hubieran hecho ustedes si estaban en la situación de la niña? Bueno, ¿qué hubiéramos hecho? Lo más recomendable es pedir disculpas
comentar lo que sucedió, que no fue la intención de ella, y encontrar alguna situación, indicar que no se va a volver a repetir. ¿Y por qué lo haríamos? Porque eso es lo correcto y nosotros siempre debemos hacer lo que está correcto y lo que no dañe a nosotros como personas y a nuestros vecinos o en general, familiares de manera general. Leo el siguiente mensaje y lo comento con mis familiares. El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. Esta actividad ustedes la pueden desarrollar de manera en general en base a lo que hemos visto y lo que hemos hecho con las otras anteriores. Leo para conocer más. Los objetivos son los siguientes: leer de manera autónoma textos literarios y no literarios para recrear y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución de problemas y aprendizajes autónomos con el uso de la lengua oral y escrita. Observo y leo las escenas. Aquí podemos observar que hay un grupo de niños y uno de ellos tiene capacidades diferentes. El niño le dice al profesor: profe, ¿por qué tenemos diferente color de piel? ¿Por qué el color de mi piel es oscuro y el mío es entre los dos y el mío blanco? Y profe, vea cómo se pone mi brazo cuando tengo frío. Una de sus compañeritas le dice: eso se llama piel de gallina. La profe le dice: ¿quieren saber más sobre la piel? Y todos los niños gritan: ¡sí! ¿Quieres tú también saber más sobre la piel? Pues sí, queremos saber más sobre ello. ¿En dónde podremos encontrar información sobre la piel? Marco con una X en el texto donde puedo encontrar información sobre la piel. Lo podemos encontrar en el gran libro de la ciencia, o Conociendo el cuerpo humano, o en el Se me mueve un diente. Bueno, en el que podremos encontrar es en el Conociendo el cuerpo humano, porque vamos a conocer nuestro cuerpo, porque nuestro color de piel es diferente al de los demás. Aquí vamos a contestar. Escribo el título del texto que elegí. El título del texto que elegimos fue el de Conociendo al cuerpo humano. Lo vamos a escribir aquí. Ese es el título que hemos elegido. Vamos a leer lo siguiente: la piel humana. Observa tu piel con atención. No parece muy especial, pero si la piel no cubriera tu cuerpo, tu vida no sería tan agradable. La piel protege la humedad de tu interior de los efectos desecantes del sol y del viento. Impide la entrada de polvo y gérmenes y no deja que te entre el agua y te conviertas en una esponja chorreante. También sirve para muchas otras cosas. Se cura sola cuando se corta. Te permite notar la textura de cosas y ayuda a mantener el interior de tu cuerpo a una temperatura constante. Bueno, aquí también nos indicaba que nuestra piel es la que cubre nuestro cuerpo. La piel nos protege de la humedad, de los efectos como el sol, como el viento, el frío. También impide la entrada de gérmenes y de polvo. ¿Se han dado cuenta que muchas veces cuando nos cortamos rápidamente, en menos de unos días, ya se está cicatrizando? Porque nuestra piel se cura sola y nos ayuda a mantener nuestra temperatura en constante. Ahora veremos sobre la piel protectora. La piel tiene 3 capas principales:
la capa externa o epidermis, formada por células muertas, la capa media o dermis, que contiene nervios, raíces capilares y glándulas, y la capa interna, que está hecha de grasa y sirve para mantener el calor dentro de nuestro cuerpo. Escalofríos y carne de gallina. Los músculos producen el calor al moverse. Cuando tienes frío, los músculos de la piel se mueven sacudiéndose para producir más calor. Esto se produce por escalofríos. El aire frío también te puede poner la piel de gallina, como también es conocida. Los músculos vinculados a los pelos de la piel se tensan y por eso se levantan los pelos. Como cuando nos sucede que la piel se nos enchina o se nos pone de gallina, se nos pone muchos puntitos y vemos que se ve muy diferente. Entonces eso se llama lo que es piel de gallina o carne de gallina. Que los pelos de la piel se tensan y se levantan. Con los pelos de punta son una de las expresiones que también hemos escuchado. Solo las raíces del pelo están vivas, al igual que las uñas. La parte que vemos está formada por células muertas. Por eso nos duele cuando te cortan el pelo o las uñas. ¿Se han dado cuenta que cuando nos vamos al peluquero, a la peluquería, o hacernos algún cambio en nuestro cabello, así nos corten, no nos duele? Porque vemos que esta parte está formada por células muertas. Lo mismo sucede con las uñas. Si nos cortan de manera ligera para hacernos un pequeño arreglo, no nos duele. Los colores de la piel, que era uno de los temas importantes en esta unidad. La piel de todas las personas produce una sustancia llamada melanina, que protege la piel de los rayos del sol. Las personas con piel más oscura tienen más melanina que aquellas con piel más pálida. Entonces podemos entender que aquellos que son de un tono un poco más oscuros son los que tienen mayor melanina, y aquellos que tienen la piel un poco más blanca son los que tienen menor melanina. En el glosario que tenemos a continuación vemos que nos aparecen dos palabras: gérmenes y glándulas. Los gérmenes son microorganismos que pueden causar o propagar enfermedades. Por eso, para tener una salud muy óptima, es recomendable tener pequeños hábitos de higiene, como lavarnos las manos constantemente, bañarnos. Así evitamos todo ese tipo de enfermedades que pueden causar los gérmenes. Glándulas, órganos cuyas funciones son producir sustancias que pueden salir a través de la piel o mucosas. Es de manera opcional que ustedes puedan realizar las actividades que vemos a continuación. Formación de palabras. Las palabras se pueden formar añadiendo sufijos y prefijos. Los prefijos son unidades pequeñas de la lengua que tienen significado y que se localizan antes de una palabra. Los sufijos son las unidades que se encuentran después de una palabra. Tanto los sufijos como los prefijos modifican el significado de la palabra raíz. En este caso tenemos un ejemplo: submarino es igual a sub más marino, que sub significa situado o que esté debajo de algo, y marino, que viene de la palabra mar. Entonces el significado de submarino sería debajo del mar. Por eso es que cada una tiene sus relaciones. El submarino anda debajo del mar. Aquí también tengo otros ejemplos acerca de los sufijos y los prefijos. Bueno, los prefijos debemos tener bien en claro que son los morfemas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas diferentes. Entonces, por ejemplo, el prefijo aquí tenemos que es des, y aquí tenemos que la palabra raíz es colgar. Entonces formamos una nueva palabra que sería descolgar. Aquí tenemos de re y mirar. Juntando estas dos palabritas, o sea, quiere decir el morfema, que sería en este caso el prefijo, más la palabra mirar, sería remirar.
Otro ejemplo que podemos tener es el de portarretrato. Porta más retrato. Y hemos formado una nueva palabra, portarretrato. En sufijos, los sufijos son un morfema que se añaden al final de alguna palabra para formar otras nuevas. Ejemplo de palabras con sufijos: niño más ex es niñez, ventana más silla, ventanilla. Recordemos que este de aquí es lo contrario de prefijo, que era antes. Sufijo se coloca después. De cariño más oso, cariñoso. Camión más ero, camionero. Ventana más silla, ventanilla. Entonces, al juntar la palabra más un sufijo, en este caso, que es el que se coloca al final, tenemos el de niño más ex más ef, niñez. Entonces, de esta manera formamos nuevas palabras colocando sufijos o prefijos, en el caso que nosotros necesitemos utilizar estas palabras, y las podemos reconocer cuáles son sufijos y cuáles prefijos. Recordando que prefijo es aquel que se coloca al inicio, como lo que vimos sub más marino, submarino. Formamos una nueva palabra relacionada. Y sufijo es aquel morfema que se añade al final de las palabras para formar otras nuevas. Ejemplo de cariño más oso, cariñoso. Podemos contestar estas actividades en compañía de nuestra familia. Podemos hacer esta actividad. Averiguo a mi familia quién sabe sobre la piel. Realizo las siguientes preguntas y las registro en mi cuaderno. ¿Por qué hay pieles de diferentes colores? ¿Qué color de piel es el más resistente? ¿Qué funciones cumple la piel? ¿Y por qué se produce la piel de gallina? Esto fue lo que hemos visto en la lectura, pero nosotros se lo vamos a realizar estas preguntas a nuestra familia para saber qué conocen ellos acerca de este tema. Vamos a realizar esta siguiente actividad. Leo el siguiente texto. El cuerpo se cura solo. El cuerpo tiene su propia forma de curarse. Para ello hay unas células especiales que actúan cuando se hace daño. Supongamos que alguien se lastimó la mano con un trozo de cristal. La herida sangra y en pocos momentos esa sangre que sale de la herida comienza a coagularse. Es decir, las células se juntan, la sangre se vuelve espesa y cubre la herida. En pocos minutos la sangre se endurece y forma una corteza que protege la piel. Debajo de la corteza hay otras células que también cumplen su misión. Así, si entraron gérmenes por la herida, estas células de la sangre, llamadas glóbulos blancos, acaban con ellos. Células nuevas ocupan el lugar de las que fueron dañadas al lastimarse la mano. Estas forman una especie de red que une los bordes de la herida. Cada día esta red se vuelve más espesa, más dura y más fuerte. Se llama cicatriz. Al cabo de unos días se cae la corteza, entonces puede verse la cicatriz y la mano ya está curada. Como podemos ver aquí en esta gráfica, es aquello que nos quiere representar la lectura, que un niño se lastimó la mano con un trozo de cristal y comienza a derramar sangre. Aquí la sangre se vuelve un poco más espesa. Aquí vemos que después de un tiempo esto se forma como una especie de red que se vuelve más dura, más fuerte, se comienza a hacer como carachitas en otros casos, o también se pone un poco blanquinosa, y al cabo de unos días esta se cae y se puede visualizar una cicatriz, que es aquello que deja una herida. Pero recuerden que si tenemos algún tipo de herida, para que no se pueda infectar o tener complicaciones, lo primero es acudir a nuestro familiar o alguien que esté cerca para que nos pueda ayudar con esta emergencia, para que así no tenga ningún tipo de infección y no afecte en mucho. El glosario es el siguiente. Célula.
unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico. La célula por lo general es más visible en un microscopio. Son fundamentales para los organismos vivos, como por ejemplo el ser humano, animal, planta, son muy importantes para ello. Coagularse es aquello que la sangre se hace menos líquida y comienza a solidificarse, comienza a hacerse un poco más espesa, ya no tan líquida. Glóbulos blancos, células que se encuentran en la sangre que previenen las enfermedades. Esto nos evita y nos previene muchas enfermedades, por eso es muy importante mantener un equilibrio en nuestros glóbulos blancos. Continuamos con el siguiente tema, descripción de personas. Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos en diversos soportes disponibles y emplearlos como medios de comunicación y expresión del pensamiento. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas. Estos son los objetivos que vamos a desarrollar en estos temas. Escritura. Observo y comento con mis compañeros, en este caso con nuestros familiares, lo siguiente. El niño le indica, ayúdame a encontrar a mi papá. Y el señor policía le pregunta, descríbeme a tu papá. El niño se queda un poco confuso y comienza a decir, es gordo, con el pelo corto, alto, de piel blanca, de unos 40 años. El policía le indica, pues píntame con palabras a tu papá. Escribe aquí cómo es tu papá, así muchas más personas le pueden buscar. Ayúdanos a encontrar el papá de Pedro. Leo el siguiente texto y lo parafraseo con mis familiares. Describir a una persona es pintarle con palabras en una descripción. Las palabras pueden expresar tanto las características físicas como las de carácter y personalidad de una persona. Bueno, si nosotros describimos, podemos pintarlo o dibujarlo mediante palabras. Por eso es muy importante una descripción, saberlo hacer, sabernos expresar tanto en características físicas como las del carácter, para que así podamos reconocer más rápido a una persona en este caso. Por ejemplo, al papá de Pedro. El glosario es el siguiente. Atributo. El atributo es una cualidad de un ser conforme a la cual se establecen sus características. Eso es un atributo propio de cada ser humano. Es lo que nos diferencia a los demás. Complexión física. Es la manera de estar físicamente constituido una persona. Quiere decir que complexión física se refiere a cuando una persona sí es robusta, es delgada, es frágil. Esos son los tipos de complexiones más reconocidas. A continuación vamos a hacer la siguiente actividad. Encierro las palabras que expresan atributos y que me sirven para organizar la descripción física de una persona. En este caso vamos a anotar la palabra que ya está subrayada, que fue complexión. Una de los atributos que también puede ser es si es delgado, el tamaño de la persona, la edad, el sexo o género. Entonces estos son uno de los atributos más destacados para conocer la descripción de una persona, cómo la podemos describir. Leo las características y escribo el atributo al que corresponda. Características: bebé, niño, joven, adulto, viejo, anciano. Estos son características de edad. El atributo es edad. Hombre, mujer, eso es género. Trigueña, blanca, negra, pálida, morena, bronceada, pecosa, eso es referente a la piel. Color de piel. Alto, bajo, esto significa en atributo a estatura. Gordo, obeso, flaco, delgado, esto quiere decir a la contextura
de una persona, gorda, flaca, delgada, obesa y musculoso, enclenque, frágil, fuerte, encorvado, rígido, eso quiere decir a la complexión física. Entonces, estos son los atributos de las características que nos han brindado para poder realizar esta actividad. A continuación, vemos la siguiente actividad. Subrayo las palabras que describen el rostro del padre de Pedro. Vemos aquí el rostro y estas son las características que tenemos y vamos a subrayar las que más asemejen a la gráfica que estamos viendo en cada una de ellas. Estas son lo que es el rostro del papá de Pedro. Y acá están las características. Vamos a leer las características. Nos indica que hay características como liso, ondulado, crespo, rubio, negro, rojo, café, canoso, abundante, ralo, calvo, corto o melena. Entonces vemos que el papá de Pedro tiene un cabello crespo. O sea, bien onduladito, bien crespo. Es de color café y es abundante y corto. La cara del papá de Pedro, vemos aquí las opciones que tenemos en características como ancha, fina, larga, redonda. Vemos que la cara del papá de Pedro es ancha. Los ojos, aquí nos da las siguientes opciones: achinados, saltones, almendrados, redondos, grandes, pequeños, negros, azules, verdes, café. Vemos que son los ojos de él redondos, grandes y negros. La nariz, vemos que es las características que tiene aquí a continuación son aguileña, chata, recta, ñata, grande, pequeña. Vemos que la nariz del papá de Pedro es grande. La boca pueden ser bocas grandes, pequeñas, finas, carnudas, gruesas. Vemos que la boca del papá de Pedro es carnuda y grande. Las cejas nos dan las siguientes opciones como arqueadas, rectas, espesas, delgadas, ralas, gruesas, juntas. Vemos que las cejas son rectas, espesas y juntas. Entonces esas son las características que hemos notado en el rostro del papá de Pedro. Leo en silencio y pienso en otro ejemplo para explicar de cada caso. Sustantivos y adjetivos. Los sustantivos pueden ser propios o comunes, concretos o abstractos, individuales o colectivos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los sustantivos propios son los que nombran un ser u objeto determinado dentro de un grupo y se escriben siempre con mayúscula. Ejemplo, Pedro Ramírez. Los nombres siempre se escriben, nombres, apellidos. En este caso, sustantivos propios se escriben con mayúscula. Los sustantivos comunes son aquellos que se refieren a seres u objetos que se distinguen por un número de características. Ejemplo, podemos ver que en este caso puede ser hombres, como en la gráfica, también puede ser mujeres. Así vamos a distinguir lo que son los sustantivos propios y sustantivos comunes. En este caso vamos a anotar el ejemplo en sustantivo propio. Como Pedro Ramírez, aquí está el ejemplo, podemos también poner Gustavo Alcíbar. Y aquí en sustantivos comunes que se refiere a los seres que se distinguen por un número de características comunes, ejemplo hombres, aquí podemos poner como ejemplo de sustantivos comunes mujeres. Y estos son los sustantivos. A continuación vamos a realizar la actividad que indica elige del recuadro un título para cada columna.
según la característica que expresan las palabras y luego lo escribo. Tenemos en la columna A Sergio, Cecilia, Manuela, Andrea. En la columna B tenemos zapatero, electricista, músico, maestro. En la columna C tenemos Loja, Guayaquil, Ambato, Tulcán. Como podemos ver, Sergio, Cecilia, Manuela se encuentra dentro de nombre de personas, porque son nombres de personas. Entonces colocamos nombre de personas. Nombres de personas. Vemos que zapatero, electricista, músico, maestro corresponde a nombres de profesiones. Y Loja, Guayaquil, Ambato, Tulcán corresponde al nombre de ciudades, porque son ciudades. Entonces queda de la siguiente manera. Nombre de personas: Sergio, Cecilia, Manuela, Andrea. Nombres de profesiones son zapatero, electricista, músico, maestro. Y nombres de ciudades: Loja, Guayaquil, Ambato, Tulcán. Vamos a parafrasear la siguiente lectura. Nos controlamos mutuamente con la ayuda del texto. Los adjetivos son palabras que nombran las cualidades y estados de los sustantivos. A estos adjetivos se los conoce como adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son aquellos que nombran las cualidades o los estados de aquellos sustantivos. Quiere decir que califican al sustantivo. Ejemplo: Pedro Ramírez es moreno, musculoso, amigable. Podemos indicar que también un nombre de persona: Andrea Vera es blanca, delgada y cariñosa. En cambio, los adjetivos gentilicios son aquellos que dan datos a la nacionalidad o procedencia del sustantivo. Ejemplo: Pedro Ramírez es ecuatoriano. Podemos también dar otro ejemplo como Luisa Vélez es argentina. Podemos también decir Cristian Velázquez es boliviano. Que vienen, los adjetivos gentilicios son aquellos que dan datos de la nacionalidad. Ejemplo: que Pedro Ramírez vive en Ecuador, es de Ecuador. Y los otros ejemplos corresponden a los diferentes países. Por ejemplo, el de Cristian Velázquez, que era de Bolivia. Entonces son aquellos que dan la nacionalidad de la procedencia de los sustantivos, en este caso de los nombres. Los adjetivos numerales son los que expresan la cantidad u orden de forma precisa. Ejemplos: Pedro Ramírez tiene 3 hijos. Pedro Ramírez llegó en 5º lugar. Pedro Ramírez se comió la mitad de la torta. Elijo del recuadro un título para cada columna, según la característica que expresan las palabras, y luego lo escribo. En la columna A tenemos 8 años, 20 años. En la columna B tenemos gordo, obeso, flaco. En la columna C tenemos musculoso, enclenque, encorvado, fuerte. Quiere decir que en el recuadro vamos a colocar, en el recuadro A, si tiene 8 años, 20 años, se refiere a la edad. Si es gordo, obeso, flaco, eso se refiere al peso o contextura. Musculoso, enclenque, encorvado, fuerte, se refiere a la complexión. Y así hemos hecho esta actividad poniendo en cada uno del grupo de palabras a qué se refiere ese conjunto. Leo el texto y lo parafraseo. Género y número de los adjetivos. Los adjetivos calificativos pueden ser femeninos o masculinos, singulares o plurales, de acuerdo con el sustantivo al que califican. Aquí podemos ver que negros se refiere a calificar a los ojos.
y negra está calificando a la cabellera. Esto está siendo en femenino y aquí en plural. Masculino y aquí en singular. Entonces aquí vemos los ejemplos. Pedro Ramírez tiene los ojos negros. Lo está diciendo de manera plural y en masculino. Aquí Pedro Ramírez tiene la cabellera negra, lo está diciendo en femenino y en singular. Porque solo se refieren a, aquí en este caso, a uno y aquí a dos ojos. Podemos también poner otro ejemplo. Pedro tiene los pies pequeños. Otro ejemplo, Pedro tiene la nariz gruesa. Entonces aquí estamos colocando un ejemplo. Pedro tiene los pies pequeños, se refiere a varios, o sea, a dos, y en masculino. Aquí Pedro tiene la nariz gruesa, se refiere a una, y en femenina. En femenino. Aquí podemos ver que el femenino de la mayoría de los adjetivos se forman añadiendo la A. Quiere decir, si está pelo rojo, puede decir nariz roja. Ustedes pueden realizar estas actividades de manera opcional. Aquí nos indica que para profundizar sobre el tema de los adjetivos, entro a la página Los Adjetivos en el siguiente enlace de YouTube, que se encuentra en su texto. Aquí pueden visualizar los temas referentes a los adjetivos. El tema que vamos a ver a continuación es la hora de leer y escribir cuentos. Como objetivo tiene lo siguiente: apreciar el uso estético de la palabra a partir de la escucha y la lectura de textos literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. Entonces, para saber más de esto, vamos a realizar las actividades. Observo y comento la escena con mis familiares. Vemos que aquí los niños están leyendo varios textos y la maestra nos indica: ¿quieres acompañarnos a leer y escribir cuentos? Vamos a hacerlo. Marco con una X el texto que pienso que es un cuento y explico por qué, la razón de mi elección. Podemos ver aquí varios textos, pero el que se asemeja a un cuento es el siguiente, que es el de los 3 cerditos y el lobo. Luego de haber elegido esta opción, vamos a la siguiente actividad. Subrayo las oraciones que expresan características de un cuento. ¿Son historias reales que han sucedido? ¿Los personajes son imaginarios? ¿Nunca han existido? Esto se refiere a una de las características del cuento, que los personajes son imaginarios, jamás han existido. Los animales y la naturaleza tienen características de humanos, hablan y piensan. Eso lo hemos visto en varios de los cuentos, que le dan características de humanos a la naturaleza y animales, como en este caso los 3 cerditos, que le dan las características de que puedan hablar, pensar y ver la manera de que el lobo no destruya sus casas. ¿Los personajes de los cuentos pueden tener poderes mágicos? Pues sí pueden tener poderes mágicos. Vamos a leer lo siguiente: Las habichuelas mágicas. Hans Christian Andersen. Periquín vivía con su madre en una pequeña cabaña del bosque. Después de que su padre murió, la situación de la familia empeoró, tanto que la viuda tuvo que pedirle a Periquín que fuera a la ciudad para intentar vender lo único que poseían, una vaca. El niño llevó a la vaca con una cuerda,
y en el camino se encontró con un hombre que llevaba una bolsa de habichuelas. El hombre explicó a Periquín que aquellas habichuelas eran mágicas y las ofreció a cambio de la vaca. Periquín aceptó el cambio y volvió muy contento a su casa con la bolsa de habichuelas. Su madre, disgustada, se puso a llorar contrariada. Ella cogió las habichuelas y las arrojó a la tierra. Al día siguiente, cuando Periquín se levantó, fue grande su sorpresa al abrir la ventana y notar que las habichuelas habían crecido tanto que sus ramas se perdían de vista hacia el cielo. Sin pensar dos veces, Periquín trepó por la planta y subió lo más alto que pudo por encima de las nubes. Allí encontró un país desconocido. En ese país había un castillo en donde vivía un malvado gigante. Periquín había escuchado de él porque muchas personas les había arrebatado sus pertenencias. El gigante acostumbraba quitarle las cosas, sobre todo a las personas más pobres. Periquín, con mucho terror, entró al castillo y vio al gigante. Tenía una gallina que ponía huevos de oro cada vez que lo ordenaba. Periquín pensó que con aquella gallina, él y su mamá podrían tener dinero para comprar comida. Esperó que el gigante se durmiera y muy despacito se llevó a la gallina, llegó a las ramas de las habichuelas y descolgándose tocó el suelo y volvió a la cabaña. Su madre se puso muy contenta con los huevos que ponía la gallina. Los dos vivieron tranquilos por mucho tiempo, hasta que la gallina murió. Entonces Periquín trepó otra vez por la planta y volvió al castillo. Escondido detrás de una cortina, pudo observar cómo el gigante contaba las monedas de oro que sacaba de un bolso de cuero. En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín a coger el bolsón de cuero y se echó a correr hacia la planta y luego hasta su casa con las monedas de oro. Periquín y su mamá tuvieron dinero para vivir mucho tiempo. Un día el bolsón de cuero quedó completamente vacío y Periquín escaló otra vez las ramas de la planta para ir al castillo gigante. En esta ocasión vio al gigante guardar una cajita en un cajón. Cada vez que levantaba la tapa dejaba caer una moneda de oro. En cuanto el gigante salió de la habitación, el niño tomó la caja prodigiosa y se la guardó. Desde su escondite, Periquín vio que el gigante tumbaba en un sofá mientras una arpa tocaba sola, sin que mano alguna rozara las cuerdas. Sonaba una preciosa música. El gigante escuchaba atento una melodía y poco a poco fue cayendo el sueño. Periquín aprovechó la ocasión para coger el arpa y echar a correr, pero el arpa estaba encantada. Y al ser tomada por Periquín empezó a gritar: señor amo, despierta usted, que me roban. El gigante despertó con un salto y vio lo que ocurría y salió en persecución de Periquín. Retumbaban a espaldas del niño los pasos del gigante cuando ya, sujetó a las ramas, empezó a bajar. Periquín se daba mucha prisa, pero al mirar hacia la altura descubrió que el gigante también descendía hacia él. No había tiempo que perder. Periquín gritó a su madre, que estaba en casa preparando la comida: «Madre, tráigame el hacha enseguida, que me persigue el gigante». Acudió la madre con el hacha y Periquín de un certero golpe cortó el tronco de la habichuela. Al caer, el gigante se estrelló y pagó así sus fechorías. Periquín y su madre vivieron felices con el producto de la cajita, que al abrirse dejaba caer moneda de oro. Luego de haber leído este cuento, podemos hacer estas actividades con cada uno de sus familiares de manera opcional. Por ejemplo, leemos el cuento en pareja, luego por turnos, cada uno formula 2 preguntas cuyas respuestas estén dentro del texto, dentro de la lectura, acerca de las habichuelas mágicas. En esta actividad tenemos: Periquín subió por la planta 3 veces. Escribo lo más importante de cada incursión y completo el siguiente esquema. Vamos a colocar lo siguiente. En la primera subida
Bueno, esto es lo más relevante de cada una de las incursiones que realizó Periquín al subirse a estas habichuelas mágicas que habían realizado en donde estaba el gigante. En la primera tomó la gallina que ponía huevos de oro y pudo vivir un buen tiempo con su mamá y podían consumir alimentos. En la segunda agarró el bolsón con monedas de oro y pudieron vivir un tiempo con ese dinero. En la tercera Periquín agarró el arpa, pero esta estaba encantada. Llamó al señor gigante y luego de ello él agarró tomar solo la cajita que daba monedas de oro, pero al ver que le alcanzaba el gigante, él cortó el tronco de las habichuelas. Estas actividades las pueden realizar de manera opcional. Esta se la voy a dejar de tarea para que las lea con sus familiares y sepan las diferencias entre esta y las que yo les había leído en la anterior actividad. Así pueden realizar estas actividades y escribir su primer borrador de cuentos. Aquí también hay un link el cual confecciona un libro con una historia. Para ello visita la página de cómo hacer libros fáciles en ideas que está en el siguiente enlace de YouTube, en la página 59. Las actividades que se encuentran desde la página número 56 sería muy recomendable que las realicen para que puedan así reforzar los temas que hemos visto en la videoclase. De antemano les agradezco mucho por la atención prestada en la videoclase. Nos volveremos a ver pronto. Chao.